Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tomás. Bueno, cabros, hoy día les voy a presentar un video nuevo. Es un video bastante especial porque voy a nombrar varias cosas que les van a servir demasiado si están dentro del mundo del fit. Así que tengo que aclarar una cosa antes. Yo no soy nutricionista, no soy nutriólogo. Es de lo que he aprendido yo, es desde mi perspectiva, lo que me ha funcionado a mí. El progreso se lo voy a mostrar aquí, quizás, cómo fue que llevé mi progreso. Así que tengan esas precauciones. Yo sé que algunas cosas de los nutricionistas se pueden aprender autodidactamente, que son como las más simples. No voy a nombrar nada que tenga que ver con los aminoácidos y esas cosas. Voy a nombrar macronutrientes, la tasa metabólica basal y qué hacer para definir y qué hacer para subir de peso sanamente, no haciendo un deep bulk, porque eso no es muy bueno. La mayoría termina siendo grasa, así que no recomiendo hacer el ¿cómo se llama? Volumen sucio. No tiene sentido. Así que ahora les voy a mostrar las fórmulas. Estas fórmulas, a mí me gusta ocupar la de que dice peso por 22, que calcula la tasa metabólica basal. Las fórmulas son precisas, son generales, así que tómense su tiempo, calcúlenlas. Después, cuando terminen de calcular la tasa metabólica basal, tienen que calcularlo por la cantidad de ejercicio que hagan. Tipo, no sé, si hacen muy poco ejercicio, si hacen 3 días a la semana, quizás uno, o si hacen 5 días, o de 6 a 7, o 2 veces por día. Lo calculan y lo multiplican por su tasa metabólica basal. Listo, ¿tienen lista esa parte? Eso. Ahora vamos a pasar con los macros, que esta parte también es súper importante que la lleven bien clara, porque si no, no sirve de nada. Cada gramo de proteína vale 4 kilocalorías. Tienen que calcular cuánto pesan ustedes por los gramos de calorías para subir de peso. En el caso del bulk, nosotros vamos a añadir más calorías a nuestra tasa metabólica basal, entre 300 y 500. Entonces calculan cuántos gramos de proteína necesitan por cada kilo y eso les va a dar para hacer el bulk. Después tienen que calcular las grasas. Cada grasa tiene un valor de 9 calorías por gramo, así que vamos a llevarlo un poquito más abajo, sobre todo en definición, pero ahora estamos hablando de bulk, así que tienen que calcularla por los kilos de peso, por 0,5 o 1,5. El resto de sus calorías son carbohidratos. Ahora con definición. En definición vamos a bajar nuestra tasa metabólica basal. Vamos a bajarla entre 300 y 500 calorías. Va a ser lo mismo que el bulk, pero al revés. Cuando nosotros estamos en definición, nosotros perdemos calorías. El genio de la ciencia es cierta, ¿no? Y al perder calorías, básicamente la idea es no entrar en un estado de catabolismo. Catabolismo es lo que hace tu cuerpo para abastecerse de energía, transformando las moléculas grandes en moléculas más pequeñas. Eso pasa, nosotros queremos entrar en anabolismo. Anabolismo es como el catabolismo, pero al revés. Nosotros transformamos las moléculas más pequeñas en moléculas más grandes. Y eso necesitamos, porque nosotros transformamos las proteínas en tejidos. No necesitamos ocuparlas como energía. Al contrario que los carbohidratos. Entonces, al estar en definición, nosotros tenemos que comer más proteínas. ¿Cómo lo hacemos? Nosotros calculamos los kilos por 2,5 o 3 o 2,8. Yo recomiendo hacerlo entre ese rango de 2,5 y 2,8 porque es lo más seguro. En algunas páginas sale que el de 3 kilos para arriba no es como tan, no se nota más cambio que si comieras de 3 para abajo. Pero bueno, nosotros lo vamos a calcular así, ¿ya? Entonces, kilos por 2,5 o por 2,8 o entre medio.
Y para las grasas nosotros vamos a bajar, porque estamos en definición. Nosotros queremos bajar las grasas y vamos a ocupar más los carbohidratos, los glúcidos, para hacer energía en nuestro cuerpo. La energía que necesitan nuestros músculos. Entonces la vamos a calcular por 0,6 o por 0,8 por kilo de peso y el resto son carbohidratos. Y para mantener, que supongo que será el caso de algunos pocos, proteínas por 1,5, lípidos o grasas por 0,8 o 1 y el resto carbohidratos. Así que eso es lo que yo he usado, lo que me ha servido, es lo más básico en verdad, porque no le voy a poner nada más, yo no me voy a meter en esos temas, son demasiado complicados. O sea, no son complicados, pero es como ya más para llevarlo por un experto, yo no te puedo aproximar eso. Las vitaminas y los minerales que necesitáis son bastante importantes. Así que, bueno, eso es lo que les voy a presentar hoy día. Vamos a derribar algunos mitos. Hay mucha gente que dice que no puede comer pan blanco, que no puede comer harinas, que no puede comer después de las 6 de la tarde. Y no entiendo por qué. Si regulas tus calorías y regulas lo que comes, entonces felizmente puedes comerte un pan blanco si quieres. O felizmente te puedes comer un sándwich, o quizás tomar alcohol, pero llévalo, bueno, todo en exceso, sabemos que todo en exceso es malo. Bueno, todos los fines de semana están esperando para salir, quizás tomarse una chela con los amigos, weón, y hacer alguna cosa entretenida, ¿cachai? Pero el exceso es malo, sobre todo si queréis llevar una dieta o una alimentación. Pero somos personas normales, weón, no es que seamos atletas tampoco. Así que si quieren probar a ser 100% sanos y no comer nada de weas o tomar cosas, háganlo, no pasa nada, es su vida, ustedes la controlan, pero por favor cuídense y no hagan excesos, no hagan cosas en exceso, por favor. Lleven una buena alimentación, sean personas sanas y fuertes. Y bueno, eso sería todo. Espero les haya servido este video. Espero que les guste, espero que sigan, que me recomienden en comentarios qué weá quieren que haga, qué tipo de videos quieren que haga, o si sigo haciendo los mismos. Igual es súper piola, este canal es como para no sé, para echar la talla, como ya lo mencioné en anteriores videos, como, no sé, para los de la zona, para los del pueblo. Así que eso pues. Ojalá que les haya gustado el video. Suscríbanse y denle like. Nos vemos.